consumación. Hermano, ya lo estamos viendo. Ya es tiempo, como dice la Biblia, de levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque el día de nuestra redención está muy cerca, dice la palabra del Señor. Así que buscando ahí la palabra de nuestro Dios, podemos ver esto en Lucas 21, 27. Aquí está lo que el Señor ha dicho. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es el tiempo preciso que nos está marcando la palabra de nuestro Dios. Dice que ya debemos, ahora sí, poner atención. El tiempo ha pasado. Vemos cómo se cumplen muchas cosas escritas en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? A nosotros que el Señor nos ha separado, nos ha justificado de nuestras culpas, de nuestros pecados, para poder ir a ese lugar. ¿Qué nos toca hacer? Esto que dice la Biblia. Prepárate, porque el día de tu redención se acerca. Está muy cerca ya. Podemos decir que ya estamos en la recta final y que ahora debemos conocer cómo sucederán estas cosas. De ahí viene el título de nuestro estudio de hoy. Bueno, ¿cómo serán las cosas en el cielo? Si habla de un lugar en el cielo, el Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere y yo encontrar el lugar, vendré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí está la promesa también de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que transportarnos en otra dimensión. Estamos acostumbrados totalmente a lo material, a lo físico. ¿Por qué? Porque para empezar, nuestro cuerpo es material. Vivimos en un mundo material. Se desarrolla todo en base a lo material y lo físico. Entonces es natural, desde luego, que estemos acostumbrados a este mundo. Pero dice aquí: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el día de nuestra redención ya está muy cerca. Ya está bastante cerquita. ¿Cómo serán las cosas en el cielo? ¿Nos reconoceremos en el cielo? Se nos antoja preguntar. Pero para esto tenemos que soltarnos de este mundo material. Ya no vamos a hablar de cómo será ese fin. Ya no vamos a hablar de cómo es que tenemos que llegar a ese fin. Ya lo estudiamos, ya lo vivimos, y ahora nos preparamos para cruzar ya esa línea de una vida material, física, humana, a una vida espiritual, a la vida eterna prometida por nuestro Dios. Entonces tenemos que cambiar el tema. Tenemos que hablar de cosas que sucederán después de la resurrección de los muertos. Y antes no, sino qué será después de la resurrección de los muertos. Vendrá el Señor, lo resucitará y luego ¿cómo será? ¿Nos reconoceremos allá en el cielo? A todos se nos antoja preguntar eso. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con nuestra relación matrimonial?
¿qué haremos en el cielo? Ya es tiempo de pensar en eso, porque esto que hoy vemos se quedará. La relación matrimonial, según la palabra de nuestro Dios, como lo vamos a ver, se terminará. Y entonces, ¿cómo estaremos en el cielo? ¿Nos reconoceremos? Veamos un poquito de lo que dice la palabra de nuestro Dios, de aquel lugar maravilloso en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:1. Aquí tenemos un destello de lo que será el cielo, de lo que un apóstol del Señor Jesucristo pudo ver en una visión, y luego nos revela a nosotros para que sepamos cómo serán las cosas allá. Es nada más como abrir una ventanita hacia las cosas allá en el cielo, lo que dice esta escritura. Apocalipsis 21:1. Dice el apóstol: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya cambió. ¿Se fijan? ¿Se fijaron? Ya no es esta tierra, ya no es este cielo sideral que podemos ver. Dice Juan, hay algo nuevo. Es un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Lo que les decía hace un momento, ya no vamos a hablar de lo que aquí tenemos, ya para este tiempo ya cruzamos la línea. Ahora dice que aquel cielo, el cielo que hoy vemos y la tierra que hoy tenemos, ya pasó. Fíjense cómo ya entramos a otro territorio, a otra dimensión. La primera tierra ya pasaron. El mar ya no existía más. Qué tremendo. El mar ya no existirá más. Después de la resurrección de los muertos, después de la venida de Cristo Jesús, el mar ya no existirá. ¿Se había puesto a pensar en eso? En el fin de las cosas que un día Dios creó y que le pone fin también ahí. Pero luego sigue firmando la carta aquí el apóstol y dice: yo Juan, el apóstol Juan, para que no pregunten quién era. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una ventana al reino de los cielos, de cómo sucederán, cómo suceden las cosas, cómo están las cosas en el cielo. Es nuevo, ya nos dice la palabra del Señor. Dice que hay una ciudad que es santa. Nuestra ciudad que hoy tenemos, nada que ver. Habla de una ciudad santa, limpia, una ciudad perfecta en todo el esplendor de la palabra, en todo, una ciudad santa. Dice que él la vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es la iglesia, mis hermanos. La iglesia sí debe estar ataviada, dispuesta para recibir al Señor Jesucristo. Por eso nos prepara, dice: ya, dice, erguíos y levanten la cabeza, porque ya se llegó, ya estamos muy cerquita de ese tiempo. Pero surgen tantas dudas. Hoy estaremos aclarando algunas que dice la Biblia. La Biblia nos da destellos sobre ciertas dudas que nosotros tenemos. Algunas respuestas pues son claras, explícitas, otras son implícitas, pero son respuestas que encontramos en la palabra de nuestro Dios.
¿Realmente conoceremos a nuestros familiares en el cielo? Esta es una de las preguntas más fascinantes, cargadas de emoción. ¿Reconoceremos a nuestros familiares en el cielo? Los que ya partieron, los que ya murieron y serán resucitados para vida eterna, ¿los veremos y los reconoceremos? Hoy responderemos a esta pregunta, y no solamente a esta, sino a otros misterios sorprendentes, pero lo veremos a la luz de la Biblia. Veremos acontecimientos que sucederán, desde luego, después de la resurrección de los muertos, cuando dé inicio la vida eterna, cuando la iglesia tome posesión del lugar que Cristo le preparó en el cielo. Bueno, ¿y qué nos espera en aquel lugar? ¿Qué nos espera en el cielo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en el cielo? ¿Ha pensado en eso? ¿Cómo será la eternidad? Poder percibir la eternidad, que ya no hay un límite de tiempo, que ya no hay un límite de tiempo para nuestras vidas, donde el Señor cambiará todo, incluyendo nuestras vidas, nuestra personalidad. Todo esto cambiará. Y entre estas dudas, quizás nos hemos preguntado alguna vez si seremos la misma persona en el cielo, o habrá un cambio de identidad. ¿Sí? Esa es la duda que a veces se tiene. ¿Seremos la misma persona en el cielo? Según la Biblia, nuestra identidad se conservará. Se conservará. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, ahí nos muestra el camino, cómo será nuestra resurrección y la resurrección de los muertos. Y ahí nos muestra el Señor Jesucristo que Él no perdió su identidad. A Él lo vieron algunos discípulos que lo conocían. Cuando Él se les aparece después de la resurrección que Él tuvo, dice que se les apareció como a 500 personas. Y los que lo conocían se dieron cuenta que era Jesús, pero ahora aparecido. No perdió su identidad. La Biblia nos muestra esto, que nuestra identidad se conserva en el cielo, pero no nada más eso, sino que también será transformada de una forma que hoy quizás no podamos imaginarnos. Podríamos pensar en una transformación que el Señor hará con nosotros, pero nuestra imaginación no alcanza. Por eso sí, la Biblia nos da allí esto: conservaremos nuestra identidad, pero también dice que nuestra personalidad será transformada, será cambiada, porque hoy tenemos un cuerpo físico adecuado para un mundo físico, material. Esto no sirve para el reino de los cielos. Además, ya dijo el Señor que al cielo no entrará carne ni sangre, así que tiene que haber un cambio allí, una transformación. Pero dejemos que la Biblia lo diga en Filipenses 3:20. Este texto nos lleva hasta allá. Ahí es donde queremos ir, al cielo. Este texto nos lleva hasta allá, nos transporta hasta ese lugar. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
No, nada más esto es maravilloso, ya está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya habla de nuestro lugar en el cielo, nuestra ciudadanía. No pertenecemos a este mundo. Esos himnos que hemos cantado tienen un sentido profundo, tremendo. El mundo no puede ser mi hogar. Hemos cantado esto. Porque no puede ser mi hogar. Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, está en el cielo. De donde nosotros esperamos, la iglesia, al Salvador. Esperamos al Señor Jesucristo. ¿Qué hará? Transformará, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestro cuerpo es eso. Su condición es humillante. ¿Sí? Su condición es humillante porque por el estado humillante en el que está. Se puede morir en cualquier rato. ¿Sí? Nuestro cuerpo se terminará su vida. No quedará nada. Se corromperá. Esa es la humillación de nuestro cuerpo. Un cuerpo así no puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque es humillante que nuestro cuerpo se corrompe después de la muerte y se deshace. ¿Qué fue de nuestro cuerpo? Nada. Por eso aquí llama la palabra del Señor que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ese cuerpo corrompido que se corromperá, que se corrompe, que se vuelve nada, tiene que ser transformado para que sea semejante, para que sea igual al de la gloria de Cristo. Ese es el cambio. Esto es lo que hace la diferencia entre lo que hoy estamos aquí y lo que tendremos allá en el cielo. Entonces, podemos decir claramente allí que conservaremos nuestra identidad, pero que también habrá una transformación de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es humana, pero se necesita hacer algo glorificado para ir al cielo, algo cambiado. Y ya lo dijo aquí, que tenemos que ser, o tiene que ser, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hará? Por el poder que Él tiene. Así como el Señor Jesucristo tiene poder para poder sostener todo este mundo, dice, ese poder hará que nuestro cuerpo sea transformado. Y lo vuelve a decir y lo vuelve a recalcar para que todos y cada uno de nosotros tengamos claro esta situación. En Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Aquí habla con los hijos de Dios. Hay textos que se dirigen a toda la humanidad. Esta es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Habla para la iglesia. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
semejantes a Cristo Jesús. Le veremos tal como Él es. Estos ojos que hoy tenemos pudieran ver y tener pues una vista tremenda, pero no se compara. No se compara con la visión que hoy podemos ver aquí en la Biblia. Poder ver al Señor Jesucristo, un ser divino. Un ser divino. Recuerden que siempre la palabra de Dios dijo desde el Antiguo Testamento que a Dios nadie le ha visto, porque aquel que lograre verle morirá al instante. ¿Por qué? Por la condición humana que tenemos. No soportaría ver al Hijo de Dios. Ahora es un ser divino. Entonces tiene que ser cambiado. Aquí está la transformación, aquí está el cambio que se necesita para poder verle tal cual Él es. Esta transformación de la que habla la palabra del Señor será un cambio radical, tremendo en nosotros. Corruptible, esto corruptible se convierte en incorruptible. Esto mortal se convierte en inmortal. Si esto pasajero que hoy tenemos aquí se convierte en eterno. Ese es el cambio. Esa es la transformación. Esta transformación será realmente un cambio radical, pero no se trata de borrar quienes somos. Por eso nuestra identidad seguirá siendo la misma, ¿sí? Sino que nuestro cuerpo, nuestra identidad será perfecto, será perfeccionado, será eterno, será diferente, totalmente. Que nuestra personalidad será diferente, ¿sí? Un cambio radical. También nuestros recuerdos, tendremos los recuerdos, sí, de lo que vivimos aquí en la tierra. Nuestros recuerdos, nuestras características esenciales permanecen intactas. Eso no va a cambiar. Fue perfeccionado, fue transformado, fue cambiado, sí, pero todo esto permanece intacto. La diferencia es sin dolor, sin tristeza, sin límite de tiempo, porque es eterno. Lo que el Señor ha prometido es eterno, sin limitaciones físicas. Qué tremendo esto. Todos tenemos un límite de tiempo, ¿sí? Lo que hoy podemos hacer en poco tiempo ya no. Hay limitaciones físicas. Tenemos defectos, todos. Todo esto cambiará, pero nuestra personalidad, características esenciales permanecen intactas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo será perfecto en nuestra vida, en nuestro ser. Todo será perfecto. Será un cuerpo que refleje la gloria de Dios en todo su esplendor. Eso es lo que estará reflejando ese cuerpo cambiado, transformado. La gloria de Dios en todo su esplendor. Porque recuerden ustedes que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Este principio se perfeccionará al 100%. Sí, tenemos esa imagen y esa semejanza de nuestro Dios. Entonces, ¿seremos la misma persona? Sí, seremos la misma persona en el cielo. Perfeccionado, cambiado, diferente en eso,
libre de muerte, de dolor, de tristeza. Eso sí ya no va a existir. Y ahora sí viene la pregunta de nuestro título. ¿Podremos reconocernos en el cielo unos a otros? Sí, reconoceremos a nuestros familiares y amigos en el cielo, los que murieron en Cristo Jesús. Estamos hablando de la iglesia, en todos los aspectos de la iglesia, lo que pasará después de la resurrección. Conoceremos a nuestros familiares y amigos en el cielo. ¿Podremos abrazarles nuevamente después de que los vimos partir y que nos provocaron un dolor muy fuerte en nuestro corazón? ¿Les podremos ver? La respuesta es un rotundo sí. Sí, por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahí hay estos destellos que nos dan la respuesta a estas preguntas. Nuestras relaciones que construimos aquí en la tierra no se perderán. Entonces, ¿qué pasará? Serán glorificadas, eternas, cambiadas también, para siempre. Conoceremos no solamente a nuestros familiares, mis hermanos, que ya partieron, nos encontraremos con ellos, los conoceremos, pero no solamente eso, sino que también conoceremos a los grandes hombres que están escritos en la Biblia del Antiguo Testamento. Conoceremos a todos los personajes bíblicos de todos los tiempos, que fueron fieles a Dios y que estarán en el cielo. ¿Cómo los reconoceremos si nunca los vimos? Ese es el cambio. Ese es el cambio, esa es la transformación. Que podremos reconocer, tendremos la capacidad de reconocer a aquellos personajes que nunca habíamos visto. Tenemos el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus apóstoles, tres de ellos, dice que se los llevó a un lugar y allí frente a ellos se transfiguró Él, de lo que era humano en un ser divino, se cambió. Y los apóstoles lo vieron. Los apóstoles pudieron ver eso. También fueron preparados para ver eso. Pero no solamente eso, dice que cuando el Señor se transfiguró, vinieron a Él personajes del Antiguo Testamento. Vino Moisés, que hacía muchos siglos que había muerto. Vino el profeta Elías. ¿Cuántos años hacía que había muerto? Y está el Señor Jesucristo transfigurado, y está ahí Moisés, y está Elías, y los apóstoles están viendo. Dice la Biblia que los apóstoles dijeron: Moisés, ¿por qué lo vieron? ¿Por qué lo conocieron? Este es Elías. Al Señor Jesucristo ya lo habían visto, por la capacidad que Dios nos dará de reconocer a personajes que nunca habíamos visto. Vamos a leerlo. Mateo 17:1. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, dice, son los apóstoles que vieron, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Miren a dónde los llevó. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo se transfiguró? Aquí lo dice. Resplandeció su rostro como el sol. Ese es el Señor Jesucristo. Resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese es un ser divino, precioso.
Así es el Señor. Y tuvo que ir a ese nivel para mostrar lo que estamos estudiando. Y aquí está la transfiguración, y lo que sigue. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hablando con él. Ahora entiendo. ¿Por qué dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Para Dios nadie muere. Sus cuerpos sí se van al sepulcro, pero delante de Dios están activos, están presentes. Aquí está la prueba. Estos hombres habían muerto y aquellos apóstoles los vieron. Estaban hablando con el Señor Jesucristo. Miren el versículo 4 lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo supieron quién era Moisés y quién era Elías? Ese es el conocimiento que el Señor nos da. Ese es el conocimiento. Ellos nunca vieron. Yo de Jesucristo digo, Jesucristo sí los conocía, porque es Dios. Pero estos apóstoles no. Pero fueron cambiados en ese tiempo, en ese momento, para su intelecto, para su conocimiento y reconocer a aquellos hombres del pasado. Entonces, mis hermanos, no solamente seremos transformados, sino que también tendremos la capacidad de conocer a todos los personajes. Será todo perfecto. Si no habrá dudas, no habrá nada escondido. Gracias a Dios que en el cielo no hay nada escondido, no hay sorpresas. ¿Sí? Esto nos demuestra que en el cielo no solamente se conserva nuestra identidad, sino que también tenemos la capacidad de identificar a otros. No será necesario preguntar: bueno, ¿y tú quién eres? Para nada. Habrá de todas las naciones presentes, de todas las naciones del tiempo pasado, todos en el reino de los cielos, todos ahí reunidos, y todos con ese entendimiento claro, pleno, no habrá limitaciones, es perfecto, es un cuerpo perfecto donde no habrá esas limitaciones, ni siquiera preguntar: ¿tú quién eres? Será un conocimiento pleno, un conocimiento sin barreras. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que aquellos que ya murieron en Cristo Jesús, en la venida del Señor Jesucristo, serán levantados de sus tumbas. Y luego dice la Biblia: los que estemos vivos seremos reunidos. La gran reunión. La gran reunión. Nuestros seres queridos ya pasaron por la muerte, ya pasaron por la resurrección, ya fueron transformados. La iglesia será transformada y luego hacer ese pueblo, uno solo, ese pueblo maravilloso de nuestro Dios. Aquí está. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí están nuestros seres queridos que ya partieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La gran reunión. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué hay dudas? ¿Por qué no hemos de darle a nuestro Dios el primer lugar en nuestras vidas si Él lo está haciendo? Él está dando todo y está prometiendo estos cambios en nosotros y está hablando de nuestros seres queridos que ya partieron y está hablando de nosotros. Si Cristo no viene pronto, también partiremos y será exactamente lo mismo con nosotros. Y nos prepara aún para despedir a nuestros seres queridos, cuando dice: no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los que ya murieron. Ustedes no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ustedes son diferentes, porque hay una esperanza de volver a estar con ellos. Esto llena de alegría, de emoción. Recuerden que al principio les dije que esto era fascinante, que esto era cargado de emoción. Solamente aquel que no lo cree no puede emocionarse. ¿Sí? Implica claramente todo esto que estamos viendo en la Biblia una continuidad en las relaciones. Los veremos, los conoceremos por el cambio que el Señor radical va a hacer en nosotros. Esta relación con nuestros seres queridos en el cielo, mis hermanos, no estarán marcadas por egoísmo. Eso habrá quedado atrás. Envidias, desconfianzas, traiciones, nada de eso. Mentiras, engaños, rencores. Esta transformación no tiene espacio para eso. No existirá nada de eso. Conflictos. Esas veces que a veces somos indiferentes para con nuestro Dios, ya no digamos entre nosotros. Esas veces que a veces somos indiferentes para con nuestro Dios, habrá terminado. ¿Qué existirá entonces? Nuestro amor hacia Dios será perfecto. Será perfecto. Allá dice la Biblia, no entrará cosa sucia. Allá no hay, porque pues yo como quiera le hago. No. Al cabo Dios ya me conoce. No. Simplemente entramos o no entramos. Y para entrar, ya vimos que debemos estar en la iglesia. Y hablo de la iglesia. No nos interesa la iglesia, nos vamos de la iglesia. Bueno, esa es tu decisión. No entrarás en el reino de los cielos. Te quedarás para ser llevado al lago de fuego. Pero bueno, veamos otra de nuestras dudas. ¿Qué pasará con nuestros matrimonios en el cielo? Si algunos se han jurado amor eterno, aún más allá de la vida, ¿será posible esto? En el Antiguo Testamento, la Biblia decía que cuando en una familia muere, por el ejemplo de 7 hermanos, muere el mayor, dice que el siguiente hermano podía tomar a su esposa, porque el primero no dejó descendencia, no dejó hijos, y el siguiente hermano podía tomar a su esposa y poder dejarle descendencia a su hermano muerto. Pero si él también moría, entonces el siguiente hermano. Y le preguntan al Señor Jesucristo sobre esto, algunos que eran capciosos: ¿cómo será, Señor? En el día final, si es que existe, porque ellos no creían que existía la resurrección,
Si es que existe la resurrección, como tú dices, dime, en el día final, ¿esta mujer de quién será esposa? Si fueron 7 los que la tuvieron, ¿qué le dijo el Señor? Ignorantes. A veces pensamos así, y es lo que Dios no quiere. Ya hemos dicho que vamos a estar en otra dimensión, donde ya esto que vivimos aquí ya no estará. Desde luego que ya no estará. Entonces, en el cielo vamos a ver que ya no será necesaria la unión matrimonial. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio en la tierra para que tuviésemos fuésemos una ayuda mutua. ¿Sí? A la esposa dijo: tú eres la ayuda perfecta para él. No es bueno que el hombre esté solo, y le dio una compañera. Esto es acá, en la tierra. ¿Para qué? Para que se reprodujeran los seres humanos. Mira lo que dice la Biblia, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Aquí está la bendición de Dios. Pero ¿qué les dijo? ¿Para qué? Fructificar y multiplicaros. Ahí está el propósito del matrimonio. Y llenar la tierra. Por eso tenían hasta 18 hijos. Menos que Dios dijo. Hoy ya no es así. Pero ahí está. El propósito del matrimonio que el Señor instituyó era llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en el cielo, ¿cómo será? ¿Qué pasará con nuestros matrimonios? ¿Cómo pues sucederán estas cosas? La Biblia nos va a decir. Mateo 22:30. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito sobre la pregunta esta que le hacían primero aquellos hombres que no creían en la resurrección. Desde el 23, Mateo 22:23. Fíjense cómo empezó esto. Aquel día vinieron a él los saduceos, ellos no creían en la resurrección, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, miren la pregunta, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, les dije, bueno, si hay resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. Miren su sabiduría. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí está la respuesta. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí está. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué les dijo? Ignorantes. Preguntan eso porque ustedes ignoran las Escrituras, ignoran el poder de nuestro Dios. Y viene la respuesta a nuestra pregunta. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios. Ahora se me antoja preguntar cómo son los ángeles de Dios.
cómo son los ángeles de Dios, para poder saber cómo será el cristiano, cómo seremos allá en el cielo, qué pasará con eso. En el cielo, los ángeles no tienen género, no hay varón ni hembra. Desde ahí empieza. No tienen género en el sentido humano, como aquí en la tierra. Es diferente. Son una creación de Dios no reproductiva. No se reproducen. Si Dios ocupare 1,000,000 de ángeles para los cristianos acá del occidente, Dios los crea. No tienen que reproducirse porque esos no se reproducen. Dios los crea como creó millones para que le adoraran, para que le sirvieran. Es una creación que Dios hizo de ángeles, seres celestiales. Dios los puede crear. Entonces no tienen ni se pueden reproducir. Así seremos los cristianos en el cielo. Aquí lo dijo el Señor Jesucristo, como los ángeles en el cielo. Son espíritus sin cuerpo físico. Físico no. Así serán los cuerpos glorificados. Por eso son glorificados, cambiados en la eternidad. Pero existe algo hermoso, precioso. El amor que se experimentará en el cielo será mucho más grande y más profundo, como cualquier amor que hayamos conocido aquí en la tierra. Aunque sea el amor de un matrimonio muy consagrado, el más consagrado a nuestro Dios. Ese amor es bueno, es precioso, pero no se compara con el amor en el cielo. Diferente. No ocuparemos eso. No ocuparemos eso. Es un lugar de gozo, es un lugar de alegría. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos muchos familiares, aún hijos, que quizás no vayan a ese lugar. Pero eso no nos va a inquietar. ¿Por qué? Porque habremos cambiado de naturaleza. Y lo que se quedó atrás se quedó. Nuestros hijos hoy reciben el consejo de que vamos a la iglesia. Ándale, hijo, debes ir a la iglesia. Y esa es nuestra parte. Cuando los podemos traer chiquitos, aquí están. Cuando ya crecen, deciden. Y aquí están. Pero algunos no. Pero esa ya es su decisión. Pero sí, esto es hermoso, que aquel amor que se experimentará será mucho más grande que cualquier relación aquí en la tierra. Sobre todo, sincero. Sí, sin mancha. Sin mentira, sin engaño. Será un amor celestial. ¿Saben por qué? Porque será el reflejo perfecto del amor de Dios. No más por eso. El amor de Dios es así. Finalmente, hay más dudas quizás, pero las traigo yo aquí. Finalmente, ¿qué haremos en el cielo? A ver, ¿qué es lo que haremos? Eternamente serviremos a Dios. Eternamente. Ya no tendrás que entretenerte en esto, en lo otro, es que tengo que ir allá, es que... No. El Señor elimina todo, porque nos quiere exclusivamente para su honra y para su gloria. Hoy lo hacemos, desde luego, pero hay cosas que nos entretienen, pero hay cosas que nos afectan. Los obstáculos, el mismo diablo que pone cosas ahí para que no cumplamos con nuestro Dios. Pero miren, dice la Escritura en Apocalipsis 22:3,
Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la iglesia, y sus siervos les servirán. A eso vamos, dice. Si servir a nuestro Dios en el cielo no tiene nada que ver con los momentos aburridos que pasamos aquí, nada que ver. Cada instante, cada momento será de gozo, de alegría, entretenimiento. Será hermoso servir a nuestro Dios. Será mucho más de lo que podemos pensar aquí. Dice el versículo 4, y verán su rostro. Y verán su rostro, lo que hoy no podemos ver. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, pues desde luego ya se acabó esto, y no tiene necesidad de luz, desde luego, ni de lámpara, mucho menos, ni de luz del sol, porque ni el sol existirá ya, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es eternidad. Esto, hermano, sucederá en el cielo. No se lo puede perder por una cosa pasajera en este mundo, por una desobediencia, por una necedad de que a veces somos necios delante de Dios. No puedes perderte esto tan solo por querer hacer valer tu opinión. Delante de Dios nuestras opiniones no valen nada. Dios nos ha salvado por amor, por gracia, no por nuestras obras. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos contar tantas cosas buenas que hemos hecho, pero no se trata de eso. Cuando el fariseo y el publicano subieron al templo a orar, aquel fariseo hizo eso. Empezó a decir todas las cosas buenas que él ha hecho. Y él creía que por eso ya tenía la gloria. Pero no fue así. El publicano estaba considerado como uno de los hombres más pecadores y más malos, más perversos. Y él se acercó y dice que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo de vergüenza por sus faltas y por sus pecados. Solamente dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la actitud de un hombre humilde, de un hombre que tiene esa sed de justicia. Dice la Biblia que ese hombre descendió a su casa justificado y el otro no. Finalmente, ¿con quién? ¿A quién le gustaría ver a usted en el cielo? Aquí. Nuestros seres queridos que ya murieron. Yo creo que primero. Aunque lo primero sería estar ahí, pero estamos en eso. Pero una vez estando ahí, pues nuestros seres queridos. Ahí va a haber de todo, al que usted quiera ver. Que haya muerto en Cristo Jesús, estará ahí. Nuestros padres, que ya murieron, nuestros hermanos, familiares, amigos, nuestros hermanos predicadores que se fueron ya. Ahora en la pandemia pues se nos fueron algunos. ¿Cómo me gustaría ver? Ahí está. Ahí está. ¿A usted a quién le gustaría ver? ¿Abraham? Sería muy bueno. A mí me gustaría mucho ver a aquellos hombres que dice la Biblia que no vieron muerte, que Dios los transpuso, se los llevó de la vida a su presencia. No murieron ellos. Me gustaría ver a Enoc. Me gustaría ver a Elías y decirle que con lo que le pasó a él entendí que Dios cumple su promesa. Porque dice la Biblia que Enoc, Dios se lo llevó y caminó con Dios, porque Enoc dice que andaba en las cosas de Dios. Me gustaría decirle: es cierto lo que dijo, lo que te pasó, eso nos pasará a nosotros.
del fariseo y el publicano. El fariseo no le puedo preguntar nada porque no va a estar ahí. Pero el publicano sí, porque dice que descendió a su casa justificado. Me gustaría conocer ese hombre humilde, ese hombre que tenía mucha pena delante de Dios por sus pecados. Ese es el hombre que va directo al reino de los cielos. Ese es el hombre sabio. Sí me gustaría conocer. Pero ya vimos, y la Biblia dice que ahí estarán todos. Miren, aquí vamos a ver una lista en Lucas 13. Aquí vemos, y dice la Biblia que aquellos que no sean fieles al Señor no estarán en ese lugar, por más que quieran. Lucas 13. En ese momento dice que el Señor desechará a todos los infieles, los que no les importó la vida, la santidad, los que desecharon a Dios, los que no le dieron primer lugar a Dios en sus vidas, los que prefirieron este mundo que buscar a Dios. Aquí está, dice la Biblia, en Lucas 13, 26. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Abraham estará allí, mis hermanos. Cuando veáis a Isaac, cuando veáis a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Todo esto pasará. Si no somos fieles, ahí están estos personajes que les digo, que nosotros podremos saber quién es Abraham. Así como los apóstoles lo reconocieron aquellos hombres, nosotros podremos saber quiénes son estos, al verlos, quiénes son estos personajes. Isaac, Jacob, a los profetas. Me gustaría ver al profeta Isaías. Bueno, gracias a Dios por este tema, mis hermanos. Gracias a Dios por la información que Dios nos da. Gracias a Dios por el alimento espiritual que esta enseñanza nos ha dado y que hoy viene a confirmar toda lo que hemos conocido, y todas las promesas de nuestro Dios se cumplirán, y viene a confirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Que el mundo no nos engañe con cositas mundanas y pecaminosas. Que el mundo no nos saque de este mundo espiritual, porque queremos estar un día y no ser excluidos, como dice que aquellos, que muchos dicen, le van a decir, no es que no te conocimos, yo estuve en la iglesia. No, hombre, yo estuve en la iglesia muchos años. Sí, pero fuiste bien, perseveraste, estuviste ahí hasta el día de tu muerte. No, pues me salí tantito antes. No funciona. ¿Estuviste hasta la venida del Señor Jesucristo? ¿Fuiste parte de la iglesia que fue llevado? No, pues es que ya no estaba en la iglesia. No hay más. Perseveremos, mis hermanos, en el camino del Señor. Tenía